estamos. Vamos con este. Primero veamos un ejercicio de cómo se descomponen las fuerzas. Lo que les recomiendo es que si pueden sacarle algún screen con su celular, si lo están viendo desde ahí, o si están desde la compu, tienen para imprimir la pantalla, que es el botón que está al lado del espacio, que dice imp, pt, o puede ser arriba. Busquen ese botón, lo aprietan, entran en un Paint, control V, y listo, tienen la captura de pantalla. Díganme cuando lo tengan listo, así lo paso al celular y a partir de ahí lo vamos viendo. Lo hacemos rápido y si querés, Franco, después hacemos el que me estás comentando. Bien, dice el sistema de fuerzas que la figura se puede representar a través de tres vectores concurrentes en el punto O. El punto O es el que estaría acá en la punta de la barra. Esto es una barra en sí. Calcula la fuerza de la cuerda y la barra que sostiene la carga W. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir. Empezamos a compartir desde el celu. Nos venimos para acá. Empezamos. Ejercicio. Hasta con el resaltador, bueno. Toda la barra. Y acá teníamos el cable que viene ahí, viene acá. Y acá teníamos el peso W. Esto, llevémoslo a un eje cartesiano para descomponer las fuerzas. Este sería el punto O, el punto que está acá. Bien, por un lado tenemos, veámoslo por ahí los más visibles, las fuerzas más claras. Tenemos el peso W para acá abajo, está trabajando exclusivamente en el eje, no aclaré, a ver. Este es el eje de las Y positivas, esto es de las X positivas, este va a ser el eje de las Y negativas, X negativas. Menos X, ahí está. Bien, primero tenemos el peso W que está apuntando hacia abajo. Después tenemos la tensión de la cuerda hacia la pared, dirección hacia la pared. Esta la llamamos C de cuerda. Y esta es la barra W. La barra está siendo compactada por el cable y el peso. Entonces, por acción y reacción, la barra por ende está haciendo este trabajo. Este sería la barra. Bien, acá nos aclara que tenemos un ángulo de 45 grados. Bueno, el W es de 200 kilogramos. Y las respuestas, las opciones del multiple choice, nos están pidiendo que el resultado sea perdón, que el resultado esté en la unidad del Newton. Entonces, aquí tenemos 45 grados. Por ende, acá también hay 45 grados, porque tengamos en cuenta que entre un eje y otro hay 90. 90 menos 45 dan los otros 45. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero descomponer fuerza B en dos vectores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tenemos fuerza B y lo que hacemos, en este caso, este sería el Bx y este sería el Bi. Si tomamos este ángulo, que está acá, 45, podríamos decir que Bi va a ser el llamado cateto opuesto, el Bx va a ser llamado el cateto adyacente. Entonces, para poder obtener estos valores, lo que hacíamos, siempre recuerden, toa. Entonces, podríamos decir que el seno de 45 grados es igual, ahí tenemos una O en la socatoa, entonces tenemos al opuesto, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa va a ser la fuerza B. Por lo tanto, si despejamos,
el opuesto, aprovecho, lo borro y le voy a poner directamente el nombre. O sea que habíamos dicho que el opuesto era el BI. Entonces la fuerza, la componente BI es igual a la fuerza B por el seno de 45 grados. Y tenemos que, eso para el seno, con la fórmula del coseno, 45 grados, teníamos que era el cateto adyacente. El cateto adyacente dijimos que es Bx sobre la hipotenusa. Esa sería la fuerza B. Despejando, Bx es igual a B por coseno de 45 grados. Ahí tenemos la primera y la segunda ecuación. Lo que hay que hacer ahora, como esto está en equilibrio, la fuerza de la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas da igual a 0? No porque no exista fuerza, sino porque no hay aceleraciones. Recordemos que una fuerza es igual a masa por aceleración. La masa está, son los 200 kilogramos. Despreciamos el peso de la cuerda y de la barra. Tenemos solamente los 200 kilogramos. Entonces, esto es constante. Esto tenemos masa. Lo que no hay es aceleración. Por eso es que decimos que es igual a 0, porque no se está moviendo, está en equilibrio. No se está acelerando, mejor dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas en X y en Y. En X, ¿qué tenemos? Si venimos acá al gráfico, tenemos menos C y el BX. Acá voy a volver a dibujar en amarillo. Acá teníamos. Este sería el BX. Por acá arriba tendríamos el BI. Y de esa manera puedo borrar el B, ya que lo reemplacé por esos dos. Borro esto y ahí queda. Entonces tenemos Bx tenemos Bx menos C, es lo que tenemos sobre el eje X, igualado a 0. Y en cuanto a la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos al BI en positivo, o sea que apunta hacia los Y positivos, menos W, porque está hacia los Y negativos. Bien, entonces esto está igualado a 0. Acordémonos que los resultados del ejercicio nos estaban pidiendo en Newton. Entonces, para ver cuántos newton eran, 200 kilogramos por una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, vamos a tener la fuerza del peso SW en newtons, que va a ser 1960 newtons. Entonces tenemos que el BI menos W, que sería menos 1960 newtons, igualado a 0. Esto lo pasamos para el otro lado. Ahora voy a... Ahí está. Listo. Lo pasamos para otro lado, entonces BI es igual a 1960 newtons. Y bien, BI que hemos dicho que era, acá está el BI. El BI era igual a B por seno de 50. B por seno de 45, pero no 50, 45, igual a 1960 newtons. B, pasamos el seno del 45 para el otro lado y vamos a obtener el valor. Bien, 1960 dividido seno de 5, bien. 2771,85. Bien, newtons. Ya tenemos el valor de B. A partir de ahí, ¿qué dijimos en esta segunda ecuación? Que en la sumatoria de fuerzas en X, perdón, el ejercicio nos pedía, ahí vuelvo a ver,
Dice, calcula la fuerza de la cuerda y de la barra que sostiene la carga. Bueno, ya tenemos el valor de la barra, de cuánto es el trabajo, de cuánto es la fuerza de la barra. Ahora hay que ver la fuerza de la cuerda. Para ver la cuerda, era la sumatoria de fuerzas en X igual a, vamos acá arriba, esta ecuación, Bx menos C igualado a 0. Entonces, Bx, habíamos dicho que acá arriba era B por coseno de 45. Entonces, B por coseno de 45. Y este menos C, lo pasamos por otro lado como más C, entonces igual a C. Esto era 2771,85 newtons, era lo que valía B, por el coseno de 45, nos va a dar el valor de la cuerda. Y por ende nos va a estar dando 1960 newtons. Igual a C. Entonces ya tenemos el valor de la cuerda y de la barra, que eran los dos datos que nos estaba pidiendo el ejercicio en cuanto a descomposición de vectores. Bien, a partir de ahí... Bien, ahí estoy leyendo los mensajes, ahora que aprovecho que saqué el ejercicio, y sí, los 200 son kilogramos. No es kilogramo fuerza, sino como que lo dio como una masa. Si voy a decir kilogramo fuerza, estaría la F dentro del enunciado. Y ahí habría que hacerle una conversión de kilogramo fuerza a newton, que sería lo mismo, multiplicar por 9,8 en ese caso puntual de conversión. Vamos a, ahora sí, ejercicios de encuentro. Entonces, ir los amigos para acá. Bien, este era un simulacro, que después vamos a estar haciendo un par de ellos. Bien, acá hay una de caída libre, y acá hay uno bastante interesante. Bien, dice, un automóvil se desplaza a una velocidad de 60 km por hora. En el chat. En el mensaje, sí, en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el kilogramo fuerza y el newton? ¿Te referís, Nacho? No sé si... Vamos por acá. Acá está la diferencia. Cuando hablamos de la definición. Un kilogramo fuerza es o sea, la masa que vamos, la masa de un kilo por esto. 1 metro por segundo al cuadrado. Mientras que el newton es la misma masa, pero multiplicada por 9,8. Entonces, si fuera, por ejemplo, de 200 kilogramos, ahí tenemos la masa. Si vos tenés que convertir esa masa en newton, o sea, convertirlo a la fuerza que está haciendo esa masa, entonces, ahí lo que hace es, para obtener newton, sería 200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenés masa y aceleración. Por ende, ahí tendrías los 1960 newtons. Y eso es 3 masa. Ahora, cuando vos tenés, digamos, 200 kilogramos fuerza, ¿qué es esto? Esto es igual a decir 200 kilogramos por 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, cuando vos tenés que convertir esto a newtons, ¿cuál es la diferencia entre un kilogramo de fuerza y el newton? ¿Por qué aceleración lo estás multiplicando? Por el 9,8. Entonces, cuando vos tenés que convertir kilogramo de fuerza
a Newton, lo que tenés que hacer es 200 kilogramos, porque el kilogramo fuerza, si vos lo tenés que ver, sería de esta manera. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Bien. Entonces, ¿qué quiere decirte esto? Que ante una misma fuerza, que es la misma fuerza, pero si vos lo querés hablar en kilogramos fuerza, va a ser de una cierta cantidad, magnitud, el número. Cuando vos lo pasás a Newton, va a ser la misma fuerza, va a estar representada por un número más grande, casi 10 veces más grande. Y cuando pasás del Newton al kilogramo fuerza, estás pasando de un número, pasás de representar y escribir la misma fuerza con un número 10 veces más chiquito. Entonces acá tenés que multiplicar por 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en este caso casualmente te va a dar volada 1960 newton. Pero el ejercicio no dio kilogramos fuerza, el ejercicio lo que estaba dando era esto, un dato de masa. Por eso en la estática se usa el kilogramo fuerza, porque con que te den la masa, no tenés que hacer ninguna conversión, no tenés que darle ningún valor, no tenés que multiplicarlo por nada. Ya directamente ese es el valor, porque multiplicás por 1. Por ende, es más fácil. Por eso existe la unidad del kilogramo fuerza. Ahora vamos, entonces, a este ejercicio y a hablarles. Bien, Delphi, ¿de qué es el ejercicio? ¿Cuál ejercicio es? De encuentro, tiro vertical. ¿Me decís en qué página del cuadernillo estaría, por favor? No estoy seguro. Que libre y tiro vertical. Es la actividad obligatoria. Más bien, si te parece, veamos un ejercicio de caída libre y tiro que tiene las dos cosas al mismo tiempo. Tiene caída libre y tiro vertical al mismo tiempo, si te parece. Si diferencia Y de con tiempo, eso, mejor. con mi concepto, quizá te pueda. Hola, permiso. El ejercicio es de caída libre y tiro vertical, pero lo que me está costando es que te pide una escala para la gráfica y no sé cómo realizarlo. Una escala para la gráfica. Ahora este año el profe quiere innovar. ¿Lo tenés ahí a mano como presentar pantalla? ¿Si lo puedo ver? Si podés, Delphi, compartir tu pantalla para que Leo vea el ejercicio, le saca captura y lo suele. Bien, como para ir entrando en los conceptos de caída libre y tiro vertical, cuando tenemos, por ejemplo, caída libre, casi siempre es el objeto que se deja caer desde arriba hacia el suelo, entonces la velocidad inicial es 0 y la aceleración generalmente es 9,8 porque es el de la gravedad. No te fuiste, no, perdón, me olvidé de sacar el screen, me dormí. No, chámelo de vuelta, por favor. Me cagué, debía haber sacado el screen. Estamos, ahora sí. Si querés te lo puedes sacar. Bien.
Bien. 2 asientos en el punto C. Bien. Bueno. Para eso primero tendríamos que empezar a sacar los cálculos del mismo. No sé si el resto puedo sacar el screen, pero les voy comentando. Entonces teníamos un cuerpo de la azotea, porque primero para hacer el gráfico, perdón, digo esto porque para hacer el gráfico está bueno que primero tener todos los datos del ejercicio ya resuelto. Entonces ya nos sirve. Entonces, tenemos ahí el edificio, supongamos que este es el edificio. Un cuerpo de la azotea de 100 metros de altura. Desde acá se deja caer el cuerpo. Pongámosle este pelotito que está acá. Se está dejando caer. Acá tenemos, acá hasta acá, los 100 metros. Acordate Y que no por estás acá, presentando. no, está bien, está bien. Ah, perdón. Yo entusiasmadísimo. Madre mía. Ahí se ve. Bien. Tendríamos, entonces, este sería el edificio. Desde acá se deja caer el cuerpo. Un poquito más arriba. De 100 metros. Supongamos que, sí, imaginen lo que está a escala, ¿no? Dice, y al mismo tiempo se lanza otro cuerpo desde un piso a 80 metros de altura con una velocidad inicial de 5 metros hacia arriba. Entonces, acá hay otro objeto que se lanza para arriba con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo para arriba. Bien. En cuanto a aceleraciones, siempre sabemos que para abajo vamos a tener la gravedad, redondeándolo 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la velocidad inicial del objeto B, pongámosle, ¿no? Y este objeto, la velocidad inicial del primer objeto es 0 metros por segundo al cuadrado. Perdón, metros sobre segundo. Bien, no tiene velocidad inicial, simplemente se lo deja caer. En cambio, este otro sí tiene una velocidad inicial. A partir de ahí estamos a ver si lo puedo escribir, 80 metros. Bien, empecemos a plantear las ecuaciones. Elijo el celestito para el objeto A. El objeto 1, el que va a 100 metros. Posición final de encuentro, le voy a llamar, que es lo que queremos averiguar en qué momento, en qué instante se van a encontrar. Tenemos la posición inicial es 100 metros. Acá voy a escribir, por las dudas, las ecuaciones. Posición final es igual a la posición inicial más menos velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y otra definición es, otra ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos una aceleración por tiempo. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, volvemos a escribir. Posición final en la que se van a encontrar ambos objetos. Posición inicial del primero, habíamos dicho que teníamos 100 metros de altura. La velocidad, si el eje Y está hacia arriba, supongamos que el eje coordenada sea este, bueno, Y positiva para allá, Y negativa para abajo, y la X positiva, por ponerle, realmente la X no va a tomar ningún rol, pero lo importante es que vamos a considerar positiva y negativa en cuanto a la Y. Estamos viendo que la velocidad inicial apunta hacia abajo, perdón, es 0, y la aceleración apunta también hacia abajo. Esto total, velocidad inicial es igual a 0. Tenemos velocidad inicial, más o menos velocidad inicial. Velocidad inicial es igual 0, metros sobre segundo por el tiempo. Entonces esto no importa tanto. Y la gravedad lo estamos tomando
es el eje de las y negativas, en este caso. Si ustedes le quieren tomar hacia abajo con las y positivas, no hay problema, ¿eh? Después el mismo juego de los signos lo va a cancelar. Así que no hay ningún problema por ello. Quédense totalmente tranquilos. Menos 1/2 por 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo en el que se vayan a encontrar al cuadrado. Ese es el objeto 1. Velocidad final de encuentro. Tenemos que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y en este caso, teniendo también en cuenta que va hacia abajo y hacia abajo va y negativa, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien. Ahí tenemos el primer objeto, vamos con el segundo. El segundo tenemos, escribo acá mi vuelta, el objeto 2. Posición final de encuentro es, primero, la posición inicial con la que parte es 80 metros, según el ejercicio. Velocidad inicial sí tiene, y va hacia el positivo, hacia la y positiva, hacia arriba. Entonces, más 5 metros sobre segundo por el tiempo en el que vayan a encontrarse. Y la aceleración lo está jugando en contra, lo está frenando. Entonces, menos 1/2 de 9,8 metros. Ahí me quedé chiquito de espacio. Vamos de vuelta. Dijimos 80 metros más 5 metros segundo por el tiempo de encuentro menos 1/2 de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Bien. Como la posición de encuentro va a ser la misma, porque se van a encontrar en el mismo punto, lo que vamos a hacer es igualarlo. Fijo. Tenemos, vamos a igualar la X final de encuentro del objeto 1 igual a la posición final de encuentro del objeto 2. Entonces, 100 metros menos 1/2 de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Esto es igual, esto es el objeto 1. El objeto 2, la posición final es 80 metros más 5 metros segundos. Este 5 me fallito que me salió. Por el tiempo de encuentro, menos, lo escribo acá abajo, 1/2 de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Estamos igualando estamos haciendo esto, igualar la posición final. Total, se van a encontrar en el mismo punto. Acá tenemos este menos lo vuelvo a escribir acá. Tenemos un menos. Lo que pasa está restando pasa sumando. Entonces, ahí se nos va a estar anulando. De igual manera lo escribo, para que no queden dudas. Como para que me entre, no voy a escribir las unidades. Permítanme ese atrevimiento. Es simplemente una cuestión de espacio. Dije que no escribí las unidades. Ahí está. Por el tiempo al cuadrado igual a 80 más 5 metros sobre segundo por tiempo. Esto con esto se cancela. Entonces nos quedaría 100 metros. Estos 80 que estaban acá, positivo pasan restando. Entonces nos queda menos 80 metros. Igual, de este lado ya se canceló. Esta parte ya se canceló. Esto ya pasó para aquel lado. Nos quedan los 5 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. Acordémonos que la parte de las aceleraciones ya se canceló, es decir, 1/2 de un lado y el 1/2 del otro se anularon. Quedan 20
metros dividido 5 metros sobre segundo, o sea, este segundo va a ir acá arriba, ¿bien? Por el tiempo de encuentro. Entonces, de esa manera ya nos estaría quedando más cómodo, porque el tiempo de encuentro va a ser 4 segundos. Perdón, tiempo, es sin el cuadrado. ¿Vale? A 4 segundos. Entonces, para ver cuánto es la posición final en la que se van a encontrar, podemos tomar cualquiera de las dos ecuaciones. Si queremos esta ecuación, bueno, voy a abrir la barrita, esta ecuación, o si queremos podemos usar esta otra, la que a ustedes más le quede cómodo. Por ahí, como es más cortita esta, podemos utilizar esto. Tenemos 100 metros menos un medio de 9,8 metros segundo al cuadrado por 4 segundos, esto elevado al cuadrado, nos va a estar dando 100 metros, está quedando igual a 21,6 metros. Bien. Entonces, ahora sí veamos. De los dos movimientos. Bien. Ahora te pide que hagas en cuanto a los ejes coordenados. No le dice al revés. Un poquito más alto este, porque este va a ser más largo. Bueno, que acá están los 100. Este mide la altura, entonces hagamos cuenta que este es el de 100 metros. Que este va a cubrir unos 20 centímetros. O sea que es un cuadradito igual a un metro, así que te va a llevar eso, más o menos. No, perdón, 150 centímetros, qué lindo, va a ser bastante grande. Acá tenemos un segundo, 2 segundos. Sí, igual dijeron que capaz cambiaban las medidas. Sí, porque la verdad que va a ser bastante grande. 4 segundos. Bien, entonces... Esa es mi pregunta, y que con la escala Y no me por lo entra que la dijeron hoja hoy del en la cuadro. clase de las 3, dijeron que el profe iba a cambiar las medidas, pero hay que esperar. Ok. Bueno. 75 metros, así que por lo menos tiene que terminar en 21,4 segundos. Sería así. Porque acá estamos midiendo el tiempo en segundos, y acá estamos midiendo el H. Estamos midiendo en metros, la altura en nada. Entonces, bueno, ese sería en cuanto al primero. Ahora. ¿No es necesario hacer la tabla de Bueno, posiciones? ¿O así directamente está bien? La verdad, eso lo que si lo querés lo puedes ir haciendo cuando haces esta ecuación. En vez de darle, le puedes hacer 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. En realidad, el primer objeto, el que cae desde arriba, es como el más fácil de hacer, ya que el más complicado va a ser el segundo, porque va a ir hasta... El segundo va a ser más interesante, ya que va hacia arriba. Recuerda que el comienzo tiene velocidad inicial hacia arriba, muy cortita, muy chiquita, y después va a caer de vuelta. Bien. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuánto tiempo
O sea, voy a hacer un aproximado. Va a ser esto. Un poquito para arriba. Y después se va a acoplar y se va a unir acá. La idea es que se vuelva a unir en ese mismo punto. Vuelvo a hacer un poquito más lindo. Suba un poquito y baje y se unen ahí. El tema está de este gráfico es muy lindo todo, pero ¿cuánto va, a qué unidad va acá? ¿Hasta cuánto sube? ¿O cuánto tiempo va a subir? Entonces, para eso, te va a hacer mucha falta. Sube hasta, Estas dos ecuaciones que ya hemos visto, esta segunda ecuación va a ser importante. ¿Cómo? Que sube hasta 81,20. No escuché. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Dice que sube hasta 81,27. Hasta 81, ¿cómo? 27. 81. claro, porque esto lo sacamos con las fórmulas de tiro vertical. Para aquellos que... Exacto. Recuerden que tenemos el eje de coordenadas. Sale con una velocidad inicial hacia arriba de 5 metros sobre segundo. Cuando llega hasta lo más alto, ahí la velocidad es 0 metros por segundo. Eso es algo clave, eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en claro cuando hacen tiro para arriba. Entonces, cuando plantean las ecuaciones del segundo objeto, la velocidad final es igual a 0 metros por segundo. Entonces, se vienen al objeto, a esta ecuación. A esta ecuación, perdón, todo acá. Velocidad inicial, dijimos que tenía esta velocidad inicial, el objeto 2, y la aceleración es esta. Entonces, lo que nos dice acá nuestro compañero es, va a ser 0 metros sobre segundo al cuadrado, segundo es igual a la velocidad inicial que es 5 metros por segundo, por el tiempo que le lleve hasta ir arriba, menos, ¿por qué menos? Porque la gravedad, dijimos que iba para abajo, y había elegido que lo que va para abajo sea negativo. Recuerden, ustedes pueden darle el signo que ustedes quieran, mientras que sea lo determinen al comienzo y respeten esa norma hasta el final, no hay problema. 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, esto pueden sacar factor común tiempo al cuadrado. Por Bhaskara, seguramente más de uno lo recordará, que pueden sacar las raíces. Recuerden que era... ¿Todos se acuerdan la fórmula de Bhaskara? Para poder despejar el hecho que tengan al cuadrado acá. Pregunto, eso generalmente lo ven en matemática. Se le puede sacar el factor común T ahí y pasar a dividir 9,8 sobre 5. Las 5 sobre 9,8. Recordad que tenés uno de los miembros está elevado a la 1 y el otro está elevado a la 2. Ese es el problema. Hay una fórmula No podés, de tiro vertical que es velocidad inicial dividido gravedad. Que sería para sacar el tiempo. Fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esa famosa fórmula para sacar las raíces. Bien, uno de esos valores posiblemente le da negativo, otro le da positivo, y con eso van a saber cuál es el tiempo. Bien, en este caso, Hay una fórmula para calcular. A vale menos 9,8, B vale 5, positivo, y C vale 0. Entonces, esto acá se les va, porque no hay un término independiente sin el tiempo. Entonces, de esa manera, ustedes... Perdón, es mala mía. No sé por qué estoy... Pero no estoy desconcentrado. Me desconcentré mal. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Y acá tenemos aceleración por tiempo. Más o menos. La fórmula.
Hay un solo tiempo. El tiempo está a la 1. Perdón, mala mía, mala mía. Estoy muy desconcentrado hoy. Pero el segundo al cuadrado. Esto nos queda por el tiempo. Esto lo pasé para aquel lado, 5 metros por segundo. Y ahora sí, la aceleración la paso dividiendo. 5 dividido 9,8. Y ahí sí tenemos el tiempo. Perdón. 0,51 segundos. Bien, ese es el tiempo que le va a estar elevando hasta arriba. Entonces, cuando veamos el grafiquito, borro esto. Acá, a la mitad, va a estar elevándose. ¿Hasta qué valor? Posición final de la subida, igual a la posición inicial, más o menos velocidad inicial por el tiempo, más o menos medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición final, lo que queremos averiguar, posición inicial eran los 80 metros con los que había salido de la altura del piso, más los 5 metros porque iban para arriba, metros sobre segundo, por el tiempo que es 0,51 segundos, menos la gravedad que estaba en sentido contrario, 9,8, por, esto lo escribo acá abajito, 0,51 segundos al cuadrado, multiplicado. Entonces 80 más 5 por 0,51 menos fracción de 9,8 paréntesis. Es decir, posición final de subida es igual a 81,27. Entonces, en el grafiquito, tienen que, si este es acá aproximadamente 80, sube apenas hasta los 81, y de los 81 baja. Y se unen ahí. Perdón, chicos, realmente estoy un poquito desconcentrado, estoy pensando más en el parcial de mañana. Malas mías, mil disculpas. El Bhaskara es cuando tenés las funciones en términos la 50 al cuadrado. Para eso es Bhaskara. Pero me confundí yo. Perdón. Bhaskara lo utilizaríamos si es que, por ejemplo, no se hubieran anulado acá los 9,8 de la aceleración cuando hicimos la igualdad al comienzo del ejercicio. Si no se hubieran cancelado, ahí sí hubiéramos usado Bhaskara. En este caso no era necesario. Bien, entonces a partir... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, bueno, en el gráfico tienen que hacerlo hasta los 81,27 metros. Este sería el dato. Hasta los 81,27 metros hacen la subida a 0,51 segundos. Y a partir bajan y se conectan a los 4 segundos en intersección junto con el objeto que caía desde arriba. ¿Quedó alguna duda? ¿Queremos que lo repasemos? Porque por ahí con lo que me confundí el último puede que haya generado dudas. Buenísimo. Ok, Nacho. Perdón. Bien. Por ahí disculpo por los errores. Realmente estoy por ahí en la cabeza a full, que mañana tengo un parcial muy, muy heavy, que yo tengo un parcial en contra, así que solo tengo 4 parciales por la materia. Entonces, por ahí estoy un poco fuera. Pero bueno, vamos a ponerle la mejor. Mil disculpas. Igual después, cuando lo pueden volver a ver el video, y de esa manera
pueden volver a ver específicamente el paso por paso de cómo fue el ejercicio. La del espacio franco, no sé a qué te estás refiriendo, Franquito. No sé, Franco, ¿qué te referías? Gracias, chicos. Gracias por la buena onda y por la empatía. Buenísimo. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Algún otro ejercicio de la parte de que les hayan dado de las actividades obligatorias? ¿Que tengan alguna duda? Sí, Luciana. No le comparto. La pantalla. Acá tenemos el comienzo. ¿Sí? Ahí va una de aceleración. Esa es la primera parte. Acá vamos con la segunda. Cuando vayamos y obtenemos este dato que es clave, del tiempo de encuentro. Sigo avanzando. Acá obtuvimos la posición de encuentro final. Se encontró al final a 21,6 metros. Hicimos el gráfico, así que ahora hay que averiguar cuánto subía el segundo objeto. Así que planteamos que, acá me faltó, la velocidad final, cuando llega acá arriba, ese punto máximo, 0 metros, porque es el instante en el que ni sube ni baja, queda justo colgando en el aire. Es como si le sacamos una foto en ese instante. Entonces ahí obtuvimos el tiempo con el que llegó hasta ese punto clave, el tiempo de subida. Y con ese dato planteamos que la posición final de subida, o sea, la posición en la que llega hasta acá arriba, y ahora sí le sacaron un screen, es esa. Y a partir de ahí supimos cuánto se subió. Total, ya sabemos cuál era al final. Al final íbamos a encontrarnos en 21,6 metros, así que había que averiguar solamente cuánto altura obtenía. Con diferencia. Franco, ¿tendrías el micrófono para habilitar? A ver a qué te referís con diferencia de tiempo. Por ejemplo, si uno es lanzado un segundo después o 2 segundos después, así. No sé si me explico. Ah, dale. Bien, tengo uno a nivel horizontal. Es que en cuanto a los autos, total, al fin y al cabo, Ahí sería como, claro, como un es igual. MV normalmente. Voy a ponerle X, va ahí, en vez de Y va X, Claro, pero... tal cual. Bien, vamos entonces... A ver. Que muchas veces fue tomado de esa manera. Lamentablemente no encontré, estaba buscando justo uno de unos corredores, unos chicos como que corrían para su encuentro y estaba bastante interesante. Este era el screen. Creo que hay. Acá. Si alguien lo tiene, lo estuve buscando recién, pero si alguien lo tiene, hay unos corredores. Pero miren Hay unas bicis en el PDF, en la página, a ver, en la página 67. Pero no son de sentido, o sea, salen en distinto tiempo, pero son del mismo sentido, bro. Es el de los dos ciclistas, el 4. Bien. Vos querés uno con enfrentados, como que se quieren encontrar en un punto, pero salen en distintos momentos. Claro. Sí, sí. O ese también está bueno, digamos. Bien, podemos hacer, mira, vamos a hacer
Vamos a crear uno. Aquí estamos. Fíjate que la pantalla. Vamos. Acá. Presenta pantalla. Estamos. Agustín Nicolás, decís, en vez de escribir un medio negativo, podemos, la verdad, ponerle negativa, siempre y cuando no te olvides de poner dividirlo a la mitad, no hay problema. Si vos querés directamente poner por ahí, por gusto propio, escribir menos 4,9 en vez de 9,8 dividido 2 al negativo, no hay problema. Siempre y cuando no te olvides el signo. Y lo que puedas reemplazar es de gravedad por el 9,8. Eso elegilo, pero no hay que olvidarse del 9, del U medio. Y si alguien se pregunta por qué el U medio, viste que recién en la clase pasada les comentaba que está el texto como para que lo lean relajados. No hay que estudiarlo a memoria, los profes no les van a pedir una pregunta teórica a desarrollar ahí. Léanlo con ciencia y tranqui, relajados para que entiendan por qué viene ese U medio. Entonces, a ver, vamos a crear un ejercicio. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá tenía bien, acá tenemos un chico del CEU que estaba corriendo para allá. Supongámosle que lo hace en, no sé, 4 metros por segundo. Vamos a inventar alguna velocidad. Y este lo está haciendo, no se está acelerando, está haciendo MRU, por ende no hay aceleración. Si quiere encontrar con su amiguito, bien. A partir de, y este también tiene una velocidad inicial o velocidad en sí. Pongámosle que su amigo va, para darle un poquito más de dificultad, está saliendo en su camioneta, porque se quedó dormido. Entonces él va a 16 metros por segundo. Lo que va a hacer el ejercicio en sí es, acá hay, supongámosle, 10 kilómetros. Vamos a hacer una distancia bien grande porque por las dudas. No sé si va a dar números redondos o no, pero la diferencia va a estar acá. Supongamos que el chico del CEU está saliendo y recorre una cierta distancia, va a recorrer una distancia X, ya que, pongámosle que un minuto después, el amigo, perdón, vamos a hacerlo así, esto va a ser la aceleración. Va a tener una aceleración de 6 metros, saquémosle el 1, 6 metros por segundo al cuadrado, y parte del reposo. Bien, 6 minutos después arranca la camioneta. Entonces, vamos a ver que ahí, como decía recién Raudo, tenemos un tiempo desfasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primera instancia, no podemos igualarlas, siempre estamos acostumbrados a armar las ecuaciones e igualarlas en la posición de encuentro. En este caso, no podemos directamente hacer eso, hay que hacer una metodología. Primero hay que ver cuánto fue esta distancia. Ahí está la clave. Primero saber cuál es la distancia para después reubicar a los personajes en su verdadera situación en la que se van a encontrar. Entonces, dijimos que era un minuto, o sea, tenemos unos 60 segundos. Entonces, posición final del objeto podemos en amarillo, así se entienden las ecuaciones. Posición final, se podría decir 1, para ver el primer tramo. Posición inicial, si acá lo ponemos al punto 0, el x inicial más menos velocidad inicial por tiempo más menos
un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí tenemos las ecuaciones. Entonces, velocidad inicial, posición inicial es igual a 0, velocidad inicial va a ser de 4 metros por segundo, y como no tiene aceleración, esta parte no va en cuanto a la ecuación. Por tiempo. Dijimos que el tiempo iba a ser de 1 minuto, o sea, va a ser 60 segundos. Entonces, 40 por 60 nos va a dar que hizo x final 1 va a ser igual a 240 metros. Algo clave. Entonces, ¿qué hacemos acá? Volvemos a dibujar el grafiquito. Tenemos al chico yendo a una velocidad constante de 4 metros por segundo, ¿era? Sí. Acá vamos a tener la camionetita, que va a tener una aceleración igual a 6 metros por segundo al cuadrado, y una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo. Y ahora la distancia va a ser, dijimos que eran 10 kilómetros, entonces 10.000 metros, menos los 240 que ya avanzó este chico. Entonces vamos a tener que en realidad la distancia va a ser de 9.760 metros. Y ahora sí podemos plantear las ecuaciones de encuentro de ambos objetos. Pero lo importante y el truco y la trampa en esto es que hay que hacer sí o sí este primer paso. Entonces tenemos posición final, y ahora sí sub E, porque es la posición de encuentro. Posición inicial, siempre al chiquito lo vamos a poner en el 0, por comodidad, entonces la primera parte va a ser 0. Más o menos, supongamos que para allá, voy a cambiar de color, para aquel lado van a ir las X positivas. Entonces, el vector de la velocidad está yendo hacia los positivos, por ende lo voy a colocar en positivo, 4 metros por segundo por el tiempo de encuentro. Ojo, no confundir, este es el tiempo en el que se van a encontrar. Ahora sí se van a encontrar, pero tengamos en cuenta que este tiempo no era el mismo tiempo que teníamos acá. Ya les voy a empezar a explicar por qué. Tenemos el tiempo de encuentro y no tenemos aceleración, que era esta parte de la ecuación. Así que ya estaría, esta sería la ecuación para el chico del Chaco. Ahora vamos para la camioneta. X final de encuentro teníamos posición inicial, dijimos que va a ser esta distancia. No los 10 kilómetros, sino los 9.760 metros. La velocidad es 0, así que en este caso, cuando vemos la ecuación, este término del medio, este se nos va, porque es velocidad inicial igual a 0. La aceleración sí va a estar jugando, pero la aceleración está yendo hacia los X negativos, así que vamos a ponerlo como una resta, menos, si querés, 9,8 dividido 2 por el tiempo de encuentro. A partir de ahí, ahora sí podemos igualar X final E de ambos personajes. Y a partir de ahí tenemos que 4 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro igual a 9.760 metros menos 4,9 por el tiempo de encuentro. Ahí ya hice la división. Lo que vamos a hacer entonces, este menos va a pasar sumando. Entonces nos va a quedar 4 más 4,9 por T, acá hago común. Un factor común igual a 9.760 metros. Entonces, tiempo de encuentro va a ser igual a 9.760 metros sobre 8,9. Y a partir de ahí, esto es metros sobre 8. Bien. No, perdón, acá estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error importante. Sí, tenés razón, ahí cometí el error. Era 6
metros sobre segundo. Estoy acostumbrado, ¿viste? A la gravedad. Sí. Metros, perdón, hagamos la vuelta. 6 sobre 2, porque es un medio, por el tiempo al cuadrado. Me estaba olvidando el cuadrado. Es un dato muy importante. Entonces, mejor borrémoslo y volvámoslo a hacer. Porque sí, eran 6. Entonces acá nos va a quedar de la siguiente manera. Esto lo podemos pasar para aquel lado y lo igualamos a 0. Porque acá tenemos, este está elevado a la 1. Y acá está elevado al cuadrado. Bien, recordémonos, volvemos acá de vuelta a la fórmula. Posición inicial más o menos velocidad por el tiempo a la 1, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si esto lo pasamos para atrás y lo igualamos a 0, nos va a quedar 9.760 metros. Este positivo pasa a negativo, menos 4 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro, menos, acá ya dejamos el 3, por el tiempo de encuentro al cuadrado. Esto igualado a 0. Y ahora sí aparece nuestro gran amigo Bhaskara. ¿Se acuerdan que en el anterior ejercicio dijimos que se habían anulado las aceleraciones? En este caso no. Entonces, ahí sí aplicamos el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Entonces, ¿esto de dónde venía? Como un recuerdo de memoria, para recordar, era cuando teníamos un polinomio que era ax cuadrado más bx más c igualado a 0, y uno quería averiguar cuánto valía, perdón, dijimos el color. Tenemos el x, queremos averiguar cuánto tienen que valer las x para que esto nos dé 0. De ahí, a partir de ahí, venía esto, Bhaskara. Entonces, ¿cuál sería nuestra x? Nuestra x es el tiempo. Entonces, tenemos, por consiguiente, que a va a ser el que acompaña a la incógnita al cuadrado, o sea, igual a menos 3. B es el que acompaña nuestra incógnita elevado a la 1, o sea, menos 4. Y C es el término que no tiene ninguna incógnita, entonces sería 9.760. A partir de ahí, cuando ustedes estos datos los coloquen dentro de la ecuación, vamos a ver si resuelvo desde acá. Ecuaciones, 1, 2, 3. Esto les va a dar como resultado acá, porque la calculadora ya tengo la opción rápida, entonces verifíquenlo después, da 56,37 segundos, opción 1. Opción número 2, menos 57,7. Les da un valor positivo y un negativo. Como en este caso no vamos a estar hablando en cuanto a lo que sería tiempos en negativo, esta opción ustedes automáticamente la van a descartar. Y se van a quedar con esta opción, con la opción positiva. Entonces se van a encontrar 56,37 segundos después de los ya 1 minuto que tuvo de ventaja. Entonces, si ustedes le preguntan cuál sería el tiempo de encuentro en sí serían los 60 segundos que tuvo al comienzo el chico para hacer el avance, más estos 56,37 segundos. Bien, porque tengamos en cuenta que el tiempo igual a 0 fue cuando estaba caminando solito el pibe. Entonces, ahora sí ya tendríamos casi 120, si no me equivoco. Sacamos de esta ecuación. 116,37 segundos fue el tiempo de encuentro. Bien, pero así lo resolverían. Entonces, si quieren sacar un screen de este ejercicio a modo de ejemplo.
De paso aprovechamos para repasar lo que hicimos. Primero, cuando son tiempos desfasados entre lo que un objeto hace y lo que el otro hace, primero calculamos lo que el primer objeto que está trabajando, cuánto avanza, cuánto tiempo le lleva a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, obtuvimos este dato que fue clave. A partir de ahí, volvemos a plantear el ejercicio, pero esta vez ya con el dato actualizado, y ahora sí planteamos las ecuaciones. En el caso del primero es un MRU, y en el caso de la camioneta tenemos un MRV. Planteamos las dos posiciones de encuentro, las igualamos, tenemos este planteamiento de ecuación, las igualamos, en este caso los tiempos, las aceleraciones no se nos anulan, porque de un objeto sí lo tiene y el otro no, entonces tenemos que utilizar Bhaskara. Al utilizar Bhaskara obtenemos cuánto es el tiempo que les lleva a encontrarse, y después el tiempo de encuentro total va a ser ese. Ahora, si hay que saber cuánto es la posición en la que se encontraron, lo que hay que hacer es, aprovechamos al primer personaje, tenemos que es posición final igual a 4 metros sobre segundo por el tiempo que te van a hacer 116,37 segundos. Entonces, a partir de ahí, uno podría hacer tranquilamente la ecuación. Se encontraron los 425,48 metros. Esa fue la posición de final de encuentro. Entonces ya tienen el tiempo y la posición. Pero más que nada es eso, el saber qué hacer en el primer paso. ¿Dudas? Sin Bhaskara, podrías buscarlo, podrías resolverlo por un tema de encontrar raíces a través de Ruffini, pero se te complicaría un poquito más, bastante más. Realmente, Bhaskara es como mucho más simple. Por ahí la mayoría tenemos calculadoras clásicas que son las que tienen solamente científicas de primer nivel, las de primer estante. Si por ahí los electromecánicos. Las Casio. Las Casio, sí, las Casio, las clásicas, no me acuerdo el número, no sé si Robo lo tenés ahí, la calculadora. La 82. Esa generalmente, ¿cuál? 82. La 82, bueno, la FX 82, bueno, esa es como la clásica calculadora con las funciones básicas en cuanto a lo científico. Por ahí, si alguno estudia electromecánica, y por ahí necesita, hay otras calculadoras que tienen la opción ya de resolver Bhaskara, están buenísimos. Entonces, ustedes lo que le pide a la calculadora es directamente poner el valor del valor de la A, del B y el C. Aprietan el Enter y ya directamente les dan los dos resultados, la X1 y la X2. Entonces, mucho más fácil. Eso depende. Y por ahí los que van a estudiar electromecánica, técnicos electromecánicos, y por ahí también los que podrían la parte de electrónica, y si más no creo que biomédica, no estoy muy seguro de biomédica, pero sí de las anteriores carreras, cuando ven corrientes, que es corriente, van a estar calculadoras más copadas. Entonces, siempre es tan bueno que aquellos que estudian esas carreras, porque van a estar cálculos en cuanto a números imaginarios. Entonces, siempre está bueno, si estudias con esas carreras, ver si tu calculadora puede trabajar con números imaginarios. Si los trabaja, buenísimo. Si no ves que no trabaja con números imaginarios y con la I, siempre que estén atentos a las oportunidades. Hay veces que uno encuentra gente que vende calculadoras científicas, entonces está bueno el hecho de tenerlas por ahí presente y ver qué funciones cumple, y de esa manera poder aprovechar la mejor oferta y no encontrarse con que llegan a una cierta materia de segundo año y ya les piden una calculadora y salir a comprarla sale una fortuna. Siempre estén atentos a eso.
si la calculadora puede calcular por ahí matrices, quizás para tercer o cuarto año le sirva. Si bien matrices es un tema de primer año, recuerda que en matemáticas nunca pueden usar una calculadora, se les complica. Pero por ahí, cuando ya están en segundo año, el hecho de tenerlo, resolver cálculos de física con matrices, puede ser de ayuda. Son tips que ustedes tienen. Y si la calculadora funciona más cara, aprovechenla, no lo duden, ya que les simplifica más. ¿Algún ejercicio más que quieran que veamos? ¿Un último ejercicio? Si se puede usar calculadora gráfica, sí, no hay problema. Tengo una que es gráfica, no hay problema por eso. El tema en sí es que si en la materia se puede llegar a usar o no una calculadora. Todo lo que es intro a la matemática, análisis matemático 1, 2 y 3, no podés usar calculadora. Y el utilizarlo, por ejemplo, en una aplicación en el celu que vos puedas graficar y demás, eso en la virtualidad quizás te pueda llegar a servir cuando tenés que hacer cálculos, ejercicios. Al momento de un examen, no. Lamentablemente no podés usar otro programa. A lo sumo la calculadora si la materia te lo permite. Bien. El último ejercicio de la tabla. A ver. Dos ciclistas circulan por la ruta, de ambos se obtiene un registro de tiempo y posiciones. Bien. Bueno, el ejercicio, ahí después comparto pantalla y lo empezamos a razonar. Bien, tenemos que, si este lo tomamos como el instante cero a los 15:30, vemos que en una hora hizo 12 kilómetros. O sea, se podría decir que su velocidad final era 12 kilómetros por hora. Pero si lo vemos que justo a la mitad del tiempo, o sea, la media hora hace 6, a partir de ahí podemos deducir de que viene haciendo una velocidad constante. Porque si en media hora hace 6 kilómetros, en una hora, o sea, dos media horas, van a ser 12. Entonces está haciendo una velocidad constante, no está ni acelerando ni desacelerando. En cuanto a este otro, vemos que tiene una posición inicial a 5 kilómetros, o sea, tiene 5 kilómetros de distancia, media hora hace otros 5 kilómetros, y cuando se cumple una hora desde que comenzó, hizo 10 kilómetros por hora. Entonces podemos suponer que también viene haciendo una velocidad constante, ya que cada media hora viene haciendo 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces está haciendo, ambos casos son entonces un MRU. Solamente que el primero tiene 12 kilómetros por hora y el de atrás tiene 10 kilómetros por hora. Se encuentra en algún momento, se calcule dónde y cuándo. Entonces, a partir de acá entendemos que no hay aceleración. Porque, insisto, este tiene entre la posición inicial y posición final hay 15 kilómetros. Y en una hora, en un lapso de una hora. Entonces, podemos entender que este va a 10 kilómetros por hora. Y a mitad de tiempo coincide justo. Entonces, no se está ni acelerando ni desacelerando. Igual para este otro. Entonces, déjame compartir pantalla. Vamos acá. Uy, sin querer salir de la reunión. Ahí está. La pantalla. Así. Lapicito. Posición inicial. El ciclista A. Está acá. Y este está a 5 kilómetros. ¿Cómo habíamos deducido? No sé si quedó alguna duda de cómo deduje la velocidad en la que se movían. ¿Todos lo entendieron a eso? ¿A alguno le quedó la duda? ¿De por qué sabía que uno iba a 12 y el otro iba a 10 kilómetros por hora? Bien. ¿No? ¿Se entendió? Perfecto, dirigido. Me encantó, se terminó. Bueno, entonces, este se está desplazando a 12 kilómetros por hora y este se está desplazando a 10 kilómetros por hora. Entonces,
Posición final de encuentro. Mejor dicho, posición final del, no el 1, perdón, el A. Posición inicial, vuelvo a escribir acá la forma, posición inicial, más menos, velocidad inicial por tiempo, más menos, medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso no hay aceleración, en ninguno de los dos casos, así que solo nos quedamos con esta primera parte. Posición inicial, en este caso lo vamos a poner en el origen de las coordenadas, va a ser igual a 0 metros, entonces nos va a quedar solamente los 12 kilómetros, me olvidé el 2, 12 kilómetros por hora por el tiempo que le vaya a llevar, el tiempo final, el tiempo de encuentro. Y la posición final del ciclista B es, teniendo en cuenta los 5 kilómetros, acá pueden, aclaro algo, acá estamos viendo que todo está en kilómetros por hora, entonces si quieren pueden seguir trabajándolo en kilómetros por hora. En cambio, si el ciclista A se los da en kilómetros por hora y el otro se lo da en metro, ahí ya no. Ahí ya tienen que usar todo en la misma unidad. En este caso, nos simplificaron y nos dieron todo en kilómetros por hora. En este caso, tampoco tenemos múltiple choice, así que tampoco, si el múltiple choice te lo dice, mira, dame los resultados en metros por segundo, y te conviene que ahora, cuando planteas las ecuaciones, llevarlo directamente a esa unidad, a metros por segundo. En este caso, como la tabla se desarrolla en kilómetros, y bueno, nos queda cómo seguir utilizando esa unidad. Pero ténganlo, son datos, tips, para que ustedes lo vean. Bien, ahora, este estaba en positivo. ¿Por qué? Porque este vector está yendo hacia los positivos. Y este también está yendo hacia los positivos. Entonces, vamos a poner más 10 kilómetros por hora por el tiempo final en el que se vayan a encontrar. Hacemos entonces, escribimos las ecuaciones, las igualamos, porque como se van a encontrar en el mismo momento, en el mismo lugar, nos queda 12 kilómetros por hora por el tiempo final, igual a 5 kilómetros más 10 por el tiempo. Bueno, al no tener aceleración, nos olvidamos de que de cualquier posibilidad de usar Bhaskara, va a ser directamente por despeje. Esto es lo que podemos hacer, es estos 10 kilómetros por hora, pasarlos para allá, entonces nos queda 12 kilómetros por hora. Aquí voy a hacer un paréntesis, saco el factor común directamente, menos 10 kilómetros por hora por el tiempo final, igual a, nos quedan los 5 kilómetros. Entonces, tiempo final igual a 5 kilómetros dividido 2 kilómetros sobre hora. Entonces, esta hora va a estar acá arriba. Entonces, a partir de ahí, si hay que calcularlo a esto, nos va a quedar entonces tiempo final igual a 2,5 horas. Si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí ya sabremos en qué tiempo se van a encontrar. Si hay que saber cuál va a ser la posición o a qué distancia. Vamos a usar tanto el X final del A o el X final del B. Al fin y al cabo, con cualquiera de las dos. Lo importante es que nos dé la misma posición. Uno era 12 kilómetros por hora por 2,5 horas. Esta unidad se nos cancela. Y en cambio este otro era 5 kilómetros. Pero primero resolvemos esto. Esto nos va a estar quedando en 30 kilómetros. A esa distancia se van a encontrar. Aquí final del B nos tiene que dar la misma distancia, 5 kilómetros más 10 kilómetros por hora por 2,5 horas. $2.5 por 10 es 5,30. La posición final del encuentro va a ser en 30 kilómetros.
Listo, nos quedamos tranquilos y verificado que nos está dando todo. De 10. Bien, eso sería en cuanto al ejercicio. ¿Dudas? Perfecto, Pilar. Buenísimo. Pues si le quieren sacar screen, era acá. Primera screen. El planteo de la igualdad. El primer resultado y el segundo. Tenemos tiempo para hacer un ejercicio más, pues, si quieren. Estamos hasta las 8. Si no, si quieren, por ahí dejamos y podemos ver hacer algún... Ya estaríamos preparando algún simulacro, así ya nos quedan 10 puntos para el sábado, con todos los ejercicios. Por ahí vamos a tratar de buscar un mix entre lo que suele salir y un par que por ahí son un poquito más complicaditos, por si llega a ser que este año deciden decir, bueno, también son virtuales, no lo podemos controlar, no podemos verlo en el aula, y le damos un ejercicio un poco más complicado, como para que lo tengan, para que eso no sea ningún problema. Así que si les parece, si hay algún ejercicio, si no, sería todo por hoy, como ustedes digan.